¿Qué tal, amigos de Proveedora BCG? Estamos muy a gusto de estar en una nueva edición de su podcast favorito, que esperamos que ya con este recorrido que tenemos se haya vuelto de la lista de sus favoritos. Y estamos de gala y estamos muy contentos porque nos encontramos con una escritora que la verdad pensamos que iba a ser una travesía más larga de tener, y afortunadamente coincidieron las agendas de bote pronto. Pensamos que iba a ser muy complicado contactarte, pero fue una chulada de persona y nos acompaña el día de hoy Sue Zurita. Pues obviamente por el título ustedes ya lo vieron, y es una escritora de la cual vamos a conversar un poquito más, a conocerla, pero antes que nada, para los que aún no te conocen, preséntate, por favor. Hola, mucho gusto, yo soy Sue Zurita y soy autora de Viaje a los Colibríes, y bueno, tengo por ahí otros libros más, y bueno, estoy encantada de estar acá. No, la verdad estamos muy contentos. Para empezar el tema, primero que nada siempre, vayan y chequen las redes sociales y sobre todo consuman los libros. Vamos a empezar a ver cómo surge el interés de ti ¿cuál es tu primer memoria acerca de un libro? Pues leo desde muy pequeña, desde los 5 años empecé a leer. Me enseñaron a leer con el periódico principalmente, así de que no sabía yo leer nada y me empezaban como que a enseñar las letras, las palabras, las sílabas, y empecé a leer con el periódico. Entonces leía con letras muy pequeñitas y temas que no entendía para nada. Entonces ese fue como mi primer acercamiento a la lectura. Y que en lo particular, que empecé como desde muy chiquita, siempre me despertó como mucha curiosidad de preguntar, de saber cosas, porque pues no entendía ni las palabras que leía, ni los temas que leía. Entonces, pues ese fue mi primer acercamiento con lo que fue la lectura. Después, bueno, pues ya en la primaria empecé también a tener acercamiento a los libros, y en mi casa siempre había libros. Mi mamá tenía un pequeño librero muy pequeñito, donde tenía libros, y bueno, fueron los primeros libros que leí, pero muchos eran como novelas de Yasmín, de esos que venden en los supers, y que son pues novelas románticas. Fueron los primeros libros que leí, y uno también de los primeros libros que leí fue un libro de superación personal y que hablaba algo de neurolingüística, y lo leí como a los 7 años, que se llama La llave del éxito, que también me dejó así como súper traumada, porque trataba de un escritor que por algún motivo queda inválido y pues se vuelve como muy agrio, ya no quiere saber nada del mundo, de la vida, de las personas. Y bueno, va pasando el tiempo y se va reencontrando a sí mismo, y a pesar de su enfermedad, de que no podía caminar, se reencuentra consigo mismo y cambia su pensamiento. Entonces habla como del poder de la mente sobre uno, y logra caminar de nuevo en contra de todo pronóstico. Lo recuerdo muy bien, ese libro se llama La llave del éxito. Y me llamó mucho la atención porque decía que todo estaba como en tu mente y así. Bueno, no sé si ustedes crean. ¿No? Ajá, sí, no sé si ustedes crean en eso, pero en ese momento a mí a los 7 años fue como de que, wow, puedo todo, así. Sí, esos fueron mis primeros acercamientos, y me empezó a gustar mucho leer, y en mi casa pues siempre había libros, y ya después mi mamá me dejaba como comprar cada vez que íbamos al súper un libro, que había unas ediciones muy económicas y muy al alcance de nuestro bolsillo en los supermercados. Principalmente en Chedraui Comercial, patrocínenos. Sí, y eran unas ediciones que de los clásicos, Moby Dick, Julio Verne, eran unas ediciones muy bonitas que costaban, no eran como tamaño normal, de media carta, pero pasta dura, y costaban menos de 40 pesos mexicanos en ese entonces, que les estoy hablando de hace más de 30 años. Y entonces mi mamá una vez al mes me dejaba escoger un libro, y ahí fue donde me acerqué a todos los clásicos que leí: Moby Dick, Frankenstein, todos los de Julio Verne, todos los clásicos que podía yo adquirir de esa colección, que era una colección muy bonita y muy económica. Oye, está padrísimo. Uno no pensaría que Sue a los 7 años estaría leyendo cosas de programación neurolingüística, pero con el tiempo, viviendo hacia atrás, lo que has logrado, dices, claro, desde niña tenía eso de, vamos a reprogramar códigos para el futuro. ¿Cómo entonces, después de este proceso, de este hábito tan bonito, cómo logras llegar a este punto en el que dices, bueno, ya leí todas las colecciones, todos los clásicos, voy a dar el salto a escribir? ¿Empezaste con alguna carta, con algún texto que decías, oye, obviamente pues muchas cosas van reforzadas por la escuela, de ejercicios y todo, pero el interés después para hacer algo, ¿cómo surgió? Surgió igual muy joven, desde los 8 años, porque me gustan mucho las ilustraciones, pero siempre he sido mala dibujante. Entonces siempre, no sé, ahora con tanta polémica con los libros de texto, que no he tenido la oportunidad de verlos, pero yo recuerdo que al menos mis libros de texto de hace más de 30 años, les estoy diciendo,
Eran unos libros muy bonitos, con unas ilustraciones muy bonitas, sobre todo los libros de lectura en la primaria, los libros de las escuelas públicas. Entonces tenían unas ilustraciones muy bonitas y muchos cuentos, y tenían mucha poesía, los de lectura. Entonces ahí fue como que mi primer acercamiento a esta literatura más de narrativa, más poética. Entonces los dibujitos me inspiraban como a contar historias. Entonces yo veía una ilustración y entonces yo quería contar esa historia. Entonces yo empezaba como a ponerle diálogos a los personajes, más o menos así empezó un acercamiento. Después veía caricaturas con mis hermanos y yo inventaba cuentos, como capítulos. Y la sé con los personajes. Con esos personajes que ya existían, entonces ya así también era como, y eso era primero hablado, primero no era escrito, solo era como contando los cuentos. Y ya después empecé a escribirlos, pero como siempre había leído muchísimo desde los 5 años, y tenía pues todas estas lecturas que yo iba coleccionando, ¿no? Que yo iba leyendo, pues fue que se logró que como que mis ideas yo las pudiera organizar mejor, y entonces empecé a escribir mis primeros cuentos. Inclusive hice una obra de teatro para un taller que llevaba de teatro Guiñol. Okay. Y entonces también ahí hice mi primera obra de teatro. Y todo fue como muy orgánico y muy intuitivo. Y yo creo que es consecuencia de haber leído tanto que podía como yo organizar estas historias. Escribía poemas, luego aparte pues yo soy de Villahermosa, Tabasco, y allá pues uno de los poetas más importantes es Carlos Pellicer Cámara, que me encanta. Y este poemas de Carlos Pellicer constantemente los estábamos recitando en las escuelas, en los concursos. Entonces, bueno, pues así fue como también me acerqué a la poesía, y también empecé yo a experimentar con escribir. Y así empecé a escribir. A los 15 años escribí mi primera novela, que era una novela pues romántica. Melissa, sí. ¿Que no se publicó? No, se extravió porque la presté y la había escrito a mano en una libreta y pues nunca me la devolvieron. Después escribí otra novela porque también me gustaba muchísimo. Ya a los 15 años había una serie de Charlotte, se llamaba, creo, no sé cómo se pronuncia en inglés bien, pero es de hechiceras en español, y la pasaban así en la televisión abierta. Okay, sí. Y eran 3 hermanas que eran brujas. Entonces yo inventé una historia parecida de 2 brujas, y también esa no se publicó por las hermanas Brown, porque igual presté la libreta y nunca me la devolvieron, y pues ya. Entonces así fue como empecé yo a escribir algunas novelas y cuentos y poemas, y bueno, ahí tengo algunos todavía. ¿Cómo llegas pues con la experiencia de, digamos que no se publicó Melissa? ¿Cómo dices no desistir? ¿No hiciste lo fácil de decir, no se publicó, voy a hacer otra cosa? Bueno. ¿Cómo es esto de seguir buscando? O sea, tienes una experiencia de estar buscando y siempre tu creatividad volaba. Es como de, bueno, pues ya acabó la película, oye, pero yo me imagino este final. Sí. Y yo quiero contar la historia. ¿Cómo empiezas a cobrar sentido en estas cosas de, bueno, pues no se pudo? Porque muchos de los que nos están viendo, sean chicos o grandes, en algún momento tal vez dijeron, oye, tal vez quise ser escritor, o me gustaría dibujar pero no soy bueno, el no desistir, pero sino decir, bueno, de esta situación voy a dar vuelta y tratar de hacerlo mejor. Bueno, es un tema un poco complicado, ¿no? Porque no creo en sí en échale ganas y lo vas a lograr y todos los sueños se cumplen. Realmente pues a veces es cuestión de ciertas oportunidades que se abren, que están ahí, y bueno, tienen tantas cosas y tantos factores. En mi caso, pues en mi familia no había ningún acercamiento a la literatura, a la escritura. No había en Villahermosa, Tabasco, que fue donde yo crecí, pues ferias de libros como a las que voy ahora. Y no había o yo no tenía ese acercamiento a eventos culturales ni nada de eso. Entonces, ni casas de cultura, ni nada. No, yo no tenía ese acercamiento, y a los 15 años que tengo que ya como que decidir hacia dónde voy a ir, termino la secundaria, que voy a estudiar, pues la opción de estudiar algo de escritura o algún diplomado o algún taller, definitivamente en mi casa no fue la opción. Entonces estudié en el CONALED de Alimentos y Bebidas, me meto al CONALED a estudiar y me dedico a mi carrera de alimentos y bebidas. Me graduó con excelencia académica, empiezo a trabajar de mesera en eventos, en bodas, 15 años, luego ya empiezo a trabajar en restaurantes, y me olvido de escribir, porque para mí escribir siempre fue como un sueño. De grande quiero ser escritora y así, pero pues no tenía ni idea si se tiene que estudiar eso, hacia dónde, cómo, ni nada, ni en qué iba a trabajar, ni nada. Entonces, ¿tú te habías como distanciado desde cierto punto de de la los 15 profesional? años, sí, como que entre los 8 y 15 años sí lo vi como un sueño, Okay.
pero como un sueño pues lejano, ¿no? Como uno puede imaginarse tantas cosas. Y ya a los 15 años que empiezo mi carrera de alimentos y bebidas de turismo, pues ya me dedico simplemente a eso, completamente a eso. Termino mi carrera de alimentos y bebidas y comienzo a trabajar en un restaurante que duré casi 10 años en ese restaurante. Y en ese momento empiezo a escribir El viaje a los colibríes, que fue la primera novela que autopubliqué en el 2014. Y bueno, pues publico El viaje a los colibríes y así es como empiezo esta carrera como escritora independiente, pero durante 10 años fui mesera, Claro. llegué a ser gerente en el restaurante y seguía yo escribiendo porque siempre he escrito y escribía El viaje a los colibríes, pero como un pasatiempo. En el 2014 yo afortunadamente viví en Monterrey y que es lo que a mí me pasó, que siento que fui muy afortunada porque como que todo se alineó y vivía en una ciudad que era una ciudad muy grande, que además tenía una gran comunidad de escritores independientes, la FIL Monterrey, que es la Feria Internacional del Libro de Monterrey, que es una de las más grandes en México. Había muchas editoriales independientes y ya en el 2014 ya existía el internet, el San Google. Entonces fue como de que terminó de ponerle punto final en el 2013 al viaje a los colibríes después de tantos años de que solo lo había visto como un pasatiempo, que por muchos años ni siquiera imaginé que lo iba a publicar, solo lo escribía para mí. Y cuando lo termino de publicar y de escribir y le pongo el punto final en el 2013, dije, me gusta mucho este libro, es una novela que yo compraría porque justamente en mis 20 años empecé a descubrir que me gustaban ciertas novelas, sobre todo el género de romance, de drama. Descubrí autoras como Isabel Allende, Ángeles Mastretta, Laura Esquivel, Sara Sefcovic. Entonces tenía como ya muy claro el género que me gustaba leer. Y El viaje a los colibríes pues entraba en ese género de drama romance cuando lo estoy escribiendo, y cuando lo termino pues decido buscar cómo publicar un libro, y es que descubro la autopublicación y en el 2014 lo lanzo la primera edición como escritora independiente. Lo lanzo, afortunadamente le va muy bien, ya existían las redes sociales, ya existía el Facebook, entonces la gente lo empieza a conocer el libro y les empieza a gustar, entonces empiezo pues a tener ingresos de mi libro, y ya que empiezo a ganar dinero con el libro, pues digo, voy a renunciar a mi trabajo, que en ese entonces ya trabajaba yo en un boliche como gerente, y también me dedicaba en el área de alimentos y bebidas, porque era gerente del área del restaurante del boliche. Entonces, pues ya decido renunciar a mi trabajo y dedicarme de lleno a mi libro, y en el 2016 saco mi segundo libro, que fue Buenas noches de Soleación, que acá lo traigo, es un comercial, y lo publico, y ahí es donde se hace como este boom de redes sociales, empieza a crecer mucho, empiezo a vender muchos libros, luego empiezo a ir a ferias de libro, presentaciones, eventos, empiezo a viajar por todo México, conozco casi toda la República Mexicana, solo me faltan 6 o 7 estados por conocer, entre ellos Zacatecas, Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, son de los estados que me faltan por conocer, realmente ya, bueno, Nayarit más bien. Pero casi toda la República ya la he recorrido con mis libros, presentándolo, y bueno, sí, el reto es terminar los lugares que me faltan por visitar, los estados que me faltan por visitar. Y bueno, pues así es como comienzo mi carrera como escritora independiente. Yo creo que está padre, sobre todo que recalcas ese punto de, para muchos que podemos considerar que son puristas, es como vas a una FIL y muchos de los escritores están peleados con redes sociales. En tu caso creo que fue un boom el hacerlo de la mano también. Bueno, porque hay muchos nuevos escritores que estamos muy activos en redes sociales, sobre todo los escritores independientes y sobre todo muchos escritores pues jóvenes que están pues es una herramienta que porque han entendido este lenguaje, y bien es cierto que muchos otros escritores pues todavía como que no entienden el alcance que se puede llegar a tener con las redes sociales, entonces, y además luego surgen nuevas, o sea, yo estoy hablando de 2014 que solo era Facebook, después surge que el Instagram, y ahora que el TikTok, cuando salió el TikTok en la pandemia, yo era, ¿qué voy a hacer yo para comunicarme ahí? Yo no sé ni bailar, o sea, para mí TikTok era bailar, no tenía idea que con TikTok también podía lograr muchas cosas. Incluso ahora el término de booktubers, ¿no? Personas que tal cual solo se dedican a hacer reseñas, recomendaciones de libros, secciones específicas. Que booktubers es en YouTube, porque en TikTok es booktalk. Ajá, sí. Justo, qué bueno que lo mencionas. Y que está padre porque encuentran un área de nicho. Y el mezclar esto de, puedes acercarte a un público que tal vez no esté familiarizado
pero que por alguna razón su algoritmo lo lanzó. Y, mira, tal vez es fanático de alguna serie, porque previo, preparándome a esta entrevista, estaba escuchando una entrevista donde decían, oye, a mí el viaje de los colibríes me recordó, me hizo sentir como una sitcom, como si estuviera en Friends, como si estuviera en How I Met Your Mother, dice. Entonces, como de tener estos personajes que van intercalando, hacen como algo parecido. Tal vez alguien que diga, oye, estoy viendo curiosidades de Friends. Pero ¿qué va? El algoritmo te lo acomoda. Sí, y es como de, súper sí. mira, dije los colibríes, padrísimo, y sigues. Tan solo la gente que ama a los colibríes, o que Sí. tiene una conexión muy especial con los colibríes. Y de pronto les llega el libro, pero nunca han leído un libro y me da como de que su prioridad es leer un libro. Claro. Y de pronto empiezan a descubrir las frases y empiezan a conocer el libro y dicen, O la descriptiva, pues o es como me puedes estoy viajar a enamorando, través del ¿no? Me libro. estoy enamorando de este libro y entonces así. Y bueno, se vuelve una herramienta muy importante tanto para las editoriales, las librerías, los escritores y la gente que pues les gusta los libros, compartirlos, las reseñas. Y bueno, creamos esta comunidad en redes sociales. Sí, yo creo padrísimo, y sobre todo este tema de llegar mediante redes sociales y cómo se ha ido labrando el camino. Ahora que vienen, pues llegar a un sello, que como decías tú, empezaste como escritor independiente. Esto es, para los que tal vez no estén familiarizados, es como jugar en las canchitas con tus amigos y que de repente te fiche un club. Es como de, oye, vas con este club de fútbol que es top. Ahora que ya estás en uno que te ayudan con el proceso de distribución, todo este tema es como de, oye, ¿alguna vez lo pensaste al iniciar? Sí, cuando inicié mi carrera en el 2014, sí mandé el viaje a los colibríes el manuscrito a varias editoriales de las más grandes de México, entre ellas Penguin Random House, y pues todas me rechazaron en ese momento, entonces yo decidí seguir mi carrera como independiente. Se me olvidó por completo lo de las editoriales porque empecé como a conocer muy bien el negocio del mundo editorial, entonces empecé a vender yo mi libro, a distribuirlo, a promoverlo, a crecer en redes sociales. Inclusive durante la pandemia hice mi propia aplicación donde mis lectores, bueno, se pueden suscribir y ahí me pueden leer. Entonces, bueno, yo ya conocí como súper bien el negocio y en algún momento ya no me pasaba por la mente publicar con una editorial. Hasta que llega TikTok y yo en TikTok me empiezo a hacer viral porque también empiezo a entender el lenguaje de TikTok, que tardé como un año en entenderlo. Y empiezo a descubrir TikTok y entonces de pronto ya estoy en TikTok y tengo videos de más de 2 millones de vistas y se hace muy viral mi libro y le empiezo súper bien en TikTok. Y entonces lo empiezan a piratear desde el 2017 más o menos que empecé a ir a más ferias de libro. Empezaron a piratear mi libro sobre todo en Ciudad de México, así como que lo ves el libro pirata en todos lados, que en los puestos de revistas, del metro y así lo ves pirata en todos lados. Y era como ya, bueno, está pirata en México. Pero cuando me empiezan a decir que está pirata también en otros países, fue como, wow, no, ya me mandaban fotos la gente y así. Y entonces en el 2021 recibo la llamada de Penguin Random House donde me dicen nos interesa el viaje de los colibríes y pues yo les digo que no porque es mi libro más vendido y yo tenía como un poco de que no entendía cómo era el negocio de las editoriales, entonces pues yo decía no, ¿y qué tal si pues mi libro no despega y de pronto ya no sacan más tirajes? O sea, voy a perder todo el control que he trabajado 8 años, ¿no? Entonces pues sí, fue como una decisión que tardé mucho tiempo en tomar, casi un año en darles las respuestas que sí, y no me arrepiento porque pues ahora claro, el libro boom, es de los más vendidos en Amazon, ya está en todas las librerías, también está aquí pueden encontrar en Tuxtla. Entonces, bueno, pues ya está en todos lados, lo pueden encontrar y ya va por la 5ª reimpresión, o sea, le está yendo muy bien al libro. Firmamos más libros, firmé todo mi catálogo de libros independientes con Penguin Random House, entonces ya ahorita en septiembre sale mi nueva novela Aquellos días, que ahorita le vamos a pasar aquí la portada para que lo conozcan y también va a estar disponible aquí en la librería y bueno pues ya empecé como que este proceso y ya cambiar de ser escritora independiente pues a escritora publicada con una editorial y ya ahora las ferias del libro pues llego a más ciudades, a más lugares. Un mayor alcance. Sí, mayor alcance, esa es como la principal ventaja de haber publicado con ellos. Y bueno, pues te queda un libro mucho más precioso de mano de mi editora, que es una editora profesional, y bueno, ya van cambiando muchas cosas,
pero pues también fue bonito la experiencia y no descarto tal vez más adelante volver a publicar algo de manera independiente, pero por ahora todo mi catálogo está pasando a Pink Random House. Bueno, nosotros la verdad estamos muy contentos y sobre todo recordarles que si ustedes quieren adquirir alguno de esos libros o algún otro de los títulos que va a salir con algún otro libro, pues lo dejamos con el siguiente pequeño cortecito y nosotros continuamos con la entrevista en breve. En Proveedor MSG estamos muy contentos de poder conversar con Sue Zurita. Es por eso que te invitamos a que nos visites y conozcas el viaje de los colibríes y más títulos de ella. Asimismo te invitamos a que fomentes el hábito de la lectura visitándonos. Esperamos sigas disfrutando este episodio tanto como nosotros al realizarlo. Así que ya volvemos con Sue Zurita. Bueno amigos, pues ya volvimos y algo que mencionábamos ahorita durante este pequeño comercial es que padrísimo la forma en la que has conocido a través de tu libro muchos lugares, pero a través de tu libro también se pueden conocer muchísimos lugares de la forma en la que vas describiendo. Justo también nos mencionabas de que viene el estreno, la presentación de un nuevo libro que se sitúa en Chiapas, Tabasco. ¿Cómo nos puedes contar un poquito acerca de este tema? ¿Cómo va? ¿De qué va? Para las personas que estén atentas sobre todo. Sí, yo escribo más drama romance, es el género que a mí me gusta, es ficción. Escribo desde personajes ficticios con situaciones que podrían parecer como muy reales o muy personales. Por ejemplo, en el viaje de los colibríes habla sobre una chica que quiere comenzar una nueva vida, dejar atrás su pasado, llega a la ciudad de Puebla. Y a propósito de mi carrera, que fue alimentos y bebidas, que trabajé tantos años en restaurantes, en turismo, siempre me gusta como que mencionar mucho como que la comida es algo fundamental en mis historias y que la gente sienta como los lugares que son como un personaje más, que son como que se sientan ahí y además que a mí me encanta viajar, me encanta México, conozco casi toda la República Mexicana y tantos lugares, tantos choques culturales que hay en nuestro país también y tanto diversidad de lenguaje, de comida, de paisajes, que es lo que también quiero plasmar en mis historias. Entonces mi nueva novela, Aquellos días, sucede en una hacienda chocolatera en los años 80 y nos cuenta la historia de Ángeles, una mujer que pierde a su esposo y ella y su hija pues llegan a vivir esta hacienda para comenzar ahí una nueva vida y vamos a descubrir con ellas cómo a pesar del dolor de haber perdido un ser querido, se puede volver a sonreír, se puede volver a amar y todo esto, bueno, en la magia de Chiapas, Tabasco de los años 80. Sucede una parte de la novela en Salto de Agua, Chiapas y entonces también hablo sobre las leyendas, las tradiciones y para mí precisamente el título de Aquellos días es como recordar cuando ibas al pueblo a visitar a tus abuelos, a los tíos y cuando llegaban y te contaban la leyenda de la Llorona, de los duendes, que ya el duende se llevó a no sé quién, entonces también va por ahí una parte de la novela, entonces es nostálgica, pero también es divertida. Entonces yo espero que les guste, ya va a estar disponible en septiembre, ya en unas semanitas va a estar disponible, se va a empezar a distribuir en todo México y bueno, por supuesto que lo van a encontrar aquí en la librería. La verdad nosotros, justo ese tema que tocas, a mí me gustó muchísimo porque sí es cierto, a lo largo de México tenemos un vasto territorio, pero también tenemos muchas similitudes como diferencias, pero existe esa constante, ¿no? El llegar a un pueblo que te apapachen los tíos, los primos, no, es que fíjate que no sé quién, es que, créeme, seguritito se lo llevó el duende, ¿no? Entonces esos detalles son como, sí existen y sí forman parte, creo que eso es que hace que las personas que tal vez no estén tan ávidos, en la lectura, chicos jóvenes digan, oye, pues este libro cuenta algo que es muy cotidiano, o la comida, por ejemplo. Sí. Es como de, pues es que yo he comido unos tacos así, yo he comido esto, o esta mezcla de sabores que se logran transmitir a través de un libro, el viajar, el sabor, el sonidos, percibir, sí. Creo que es algo muy bonito y que la verdad empiecen a leer los libros, sobre todo que se preparen para esta nueva presentación, esta nueva novela. Sí, muchísimas gracias. Pues de eso van mis historias. Tengo varios libros, todos se están reeditando porque se están pasando a Pink Random House, que es esta editorial donde pues siempre fue mi sueño estar, pero en algún momento pues también como que ya seguía como mi carrera muy independiente, pero bueno, ahora que estoy con esta editorial que es una de las más grandes del mundo además, pues tengo la oportunidad también de llegar a más lectores, a más países, a más plataformas, a más librerías. Entonces, pues también es algo muy importante para mi carrera, por eso es que todos mis libros se están reeditando. Eso quiere decir, por ejemplo, no sé, Aquellos días tuvo su edición independiente, El viaje de los colibríes también, pero ahora por eso tienen nuevas portadas. Por ejemplo, estos dos ya van a salir de mi catálogo independiente este año y se van a unir en un solo libro para relanzarse el próximo año. Entonces, ahorita lo que está pasando en mi carrera es relanzamiento de todos mis libros.
lo cual también como escritora es un reto porque por lo regular como escritor no acudes a tus libros otra vez, o sea, los escribes, se publican y ya. Sí. Y ahora como hay una nueva revisión con un editor, con otro equipo de trabajo, y además yo también como escritora he crecido mucho porque yo empecé mi carrera hace 9 años como escritora, entonces ahora ya no soy esa misma persona, y entonces también ha sido una gran oportunidad para mí para revisar de nuevo mis textos y hacerle ciertos cambios, ciertas cosas, y pues ya relanzarlos ahora sí a nivel, pues como quien dice, para el mundo, ¿no? Entonces también eso ha sido para también como crecer y ver cómo mis libros pues van transformándose, ¿no? Claro, el proceso de aprendizaje y de crecimiento a lo largo de estos años es lo mismo, o sea, de un punto a otro cambian completamente, ¿no? Vivimos una pandemia, son situaciones que ahora te revaloras y recalculas la vida, o sea, es como de, oye, pues ahora sí valoro más el viaje al pueblo, ahora sí valoro más estar con los seres queridos, ahora sí valoro más, o ya no, le perdí el miedo al usar redes sociales, a redescubrirme, o como decías, ¿no? Al principio tú dices, ¿qué voy a hacer ahora? Pero ahora dices, mediante redes sociales puedo llegar a un público, ¿no? Y eso está padrísimo, la verdad es que chéquenos porque pueden redescubrirse ustedes también, y siempre, o si tienen las versiones anteriores, vuelvan a releer, porque es como regresar a un pasado y decir, en ese momento sentí esto, pero vas descubriendo y, oye, esta frase no le había cobrado tanto sentido. Sí. O en el momento en el que estás, dices, o no sé si te pasó en algún momento a alguien que nos está viendo o escuchando, me pasaba que es como de pequeño muchos dicen, cantabas canciones de Olvido, que de hermano, y tú no les cobrabas atención. Con el tiempo vas pensando, dices, claro, ese sentimiento, y es lo mismo con la música, es lo mismo con el teatro, es lo mismo con leer un libro y decir, oye, esto emula otras cosas. Sí, y a propósito de eso que comentas, me parece como algo importante decir que me ha pasado con muchos lectores que me dicen que han releído los libros, y es algo que normalmente no hacemos, porque normalmente lees un libro y no lo vuelves a leer nunca. En cambio, una canción te gusta y la vuelves a escuchar una y otra vez. Entonces yo sí creo que de pronto hay libros en los que uno, si quiere y tiene esas ganas, debería de releerlo, porque exactamente no eres la misma persona que lo leyó hace tantos años y vas descubriendo cosas nuevas. Entonces de pronto también releer los libros me parece como algo que debería de ponerse de moda, algo que debería de estar ahí, sobre todo a mí la poesía, que me gusta muchísimo. Creo que también acudir a la poesía una y otra vez y leer los poemas una y otra vez, como se escuchan las canciones, me parece que siempre alimenta el alma y el espíritu, y que te descubres a ti mismo de maneras diferentes a través de estas historias que a veces son ficticias, y en mi caso pues mis historias son ficticias, ¿no? Entonces sí también está por ahí eso, ¿no? De que queda ahí la invitación, relean su libro favorito este año, antes de que termine este año. Y redescubranse ustedes también. Algo padrísimo y que ya como para ir cerrando, me interesaría saber cómo es tu proceso de escritura, porque el nuevo libro son situaciones distintas, son personas similares, pero con distinto crecimiento y situaciones distintas a las que han pasado. Ahora que viene un nuevo libro, que estás releyendo lo otro, es como de, ¿cómo le haces? ¿No cobra la inspiración o no te basas en esto para hacerlo nuevo? ¿O sabes que un día estoy así, me voy a inventar una historia? ¿O cómo es ese proceso? Sí, yo no creo mucho en la inspiración que llega del cielo y que ya por ser artista tienes una conexión más elevada con algo. No, yo creo que es disciplina. Creo que como cualquier otro oficio, el oficio de escritor se hace todos los días. Yo suelo escribir todos los días de 5 de la mañana a 10 de la mañana cuando tengo que trabajar en un proyecto en especial que va para la publicación, tipo si es una novela, me toma un año escribirla, bueno, pues todos los días de 5 a 10 me administro, me agendo para poder escribir. Y yo para escribir creo mucho en las preguntas, para mí las preguntas son muy importantes. Cuando yo quería ser escritora a los 15 años, la primera pregunta que me hizo mi mamá fue, ¿de eso se vive? Y yo no tenía esa respuesta a los 15 años, entonces lo que hice fue estudiar alimentos bebidas y meterme a trabajar en algo que yo sabía que sí me iba a dejar dinero, ¿no? Y cuando descubrí la autopublicación y publiqué mi libro por primera vez y empecé a ganar dinero de eso, y entonces dejé mi trabajo y me empecé a dedicar de lleno a escribir, publicar y descubrir la edición independiente, ir a ferias de libro y todo esto, pues ya tenía la respuesta que tanto me habían hecho, ¿no? A los 15 años. Sí se puede vivir de esto, y yo encontré una manera de hacerlo. Entonces las preguntas en lo largo de mi vida han sido importantes porque igual
cuando ya decidí que la carrera de escritora iba a ser mi carrera, la pregunta fue: ¿qué quieres hacer? ¿Quieres crecer como escritora? ¿Quieres mejorar tus escritos? ¿O solo quieres vender libros y quieres ser famosa? ¿Qué es lo que quieres? Entonces, cuando descubro qué es lo que quiero y que quiero escribir, aprender, empiezo a tomar talleres, diplomados y empiezo pues a conocer el negocio del mundo editorial, tanto como editora, como escritora, como autora independiente, como vendedora de libros, que también soy. Entonces me empiezo como a conocerme más a mí misma, pero a través de esas preguntas que me voy haciendo. Entonces mi proceso creativo para escribir es sentarme primero y de preguntarme qué quiero contar, qué quiero escribir, qué personajes van a ser, y voy creando esa escaleta de dónde va a suceder la historia, y en el camino se va transformando, la voy puliendo, y el proceso pues tarda, ¿no? Semanas, meses, años, y dependiendo de la historia, qué es lo que quiero contar en este momento. Y como tengo muy definido ahorita que el género en el que estoy ahorita es drama y romance, bueno, pues sé muy bien hacia dónde quiero ir. Y entonces de pronto hago como recuerdos. Me preguntabas hace rato si son historias reales, ficticias. Son ficticias porque mis personajes son ficticios, sin embargo, claro que como escritora novel, sobre todo, joven en el sentido de que bueno, estoy publicando mis primeros libros, pues también acudo también a mis propias vivencias, las transformo y se vuelven ficción, o vivencias de otras personas que me han contado, entonces, y lo voy transformando, porque yo escribo desde la ficción, pero claro que sí uso ese recurso de sentimientos o de tratar de ponerme en los pies del personaje, y entonces, bueno, así es como voy creando mis historias y hacia dónde las quiero llevar, y empiezo a tener como muy claro de dónde va a empezar y dónde va a terminar. Y para mí lo más importante en un proyecto es que yo no creo en el bloqueo, porque lo que dice, no tienes bloqueo de escritor. Yo creo en que te sientas y escribes, y no todo lo que escribes en ese momento se va a publicar. Pero sí creo que si te sientas y haces este ejercicio de escribir, de crear, de plantearte historias que tengan principio y fin, y no dejar cosas a medias, creo que ahí es donde se va alimentando esta disciplina. Siguiendo todo sobre una constante, y algo que mencionas que me encantó, que he escuchado mucho esa frase, que la suerte es cuando la oportunidad y el trabajo duro se mezclan. Siendo esa constante, que puedes decir, es que suerte no es suerte, es trabajo constante. El hecho de levantarte todos los días, hacer un ejercicio de 5 a 10 de la mañana, eventualmente va a traer algunos resultados. Fíjate que acabo de ver un TikTok que me llamó mucho la atención, y que hablaba esta psiquiatra, y decía que cuando una persona tiene como muy claro las cosas, como una visión muy clara de hacia dónde quiere ir y qué es lo que quiere hacer, cuando encuentra oportunidades, para él es más claro ver que esas puertas están ahí y pretender abrirlas. Claro que no todos los sueños se cumplen, y claro que no todos tenemos las mismas oportunidades, y que de pronto, bueno, sí hay un golpecito de suerte ahí, pero como tienen los ojos abiertos, no lo dejas escapar. Entonces, más o menos por ahí es un tema muy complejo, porque no quiero decirles échenle ganas y todo se va a cumplir. Claro. No creo en eso, y tampoco creo en el trabajo duro. Creo en la disciplina con tiempos constantes, pero también no creo que en el desbordarse de pronto con tanta pasión en algo. O sea, sí creo que tienes como que tener muy claro qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir. Yo seguiría escribiendo aunque no me pagaran por ello, porque siempre he escrito desde los 8 años. Pero ahora que descubrí que puedo vivir de ello, pues por supuesto que lo hago con más disciplina y con una claridad de qué es lo que quiero ir, qué es lo que quiero escribir, qué es lo que quiero publicar, qué es las historias que quiero contar. Pero yo seguiría escribiendo aunque no me pagaran por ello, y seguiría trabajando en un restaurante como trabajé 10 años atrás. Entonces, bueno, eso es un tema medio complejo esto, pero pues sí, es cuestión también de... Creo que leer te hace que tengas más visión de la vida, de personajes, de experiencias, y que, como decíamos, el autodescubrimiento. Entonces creo que sí, leer es algo que a mí me sirvió en mi vida y que me sigue sirviendo, porque me gusta mucho leer, y es mi trabajo además leer. Entonces, pues si algo les puede servir de una invitación es acérquense a un libro que les llame la atención y que sientan que ese libro pues les mueve el corazón, y si no lo encuentran en ese momento en ese libro, va a haber otros libros, y estoy segura, y bueno, ahora con esto de las redes sociales y las recomendaciones, seguro que van a encontrar algún libro que sea para ustedes, y si no, pues también sería que los premios para quienes no lo han leído. Perfecto, nosotros estamos muy gustosos de que estés aquí, de que nos extiendan esta invitación, y pues ya para ir cerrando, ¿algo más que quieras agregar a las personas que nos ven o nos escuchan en las plataformas
de audio, de Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en Facebook. ¿Algo que quieras decirle a esa persona que está allá y que tal vez no se ha animado a dar el paso a decir, bueno, pues voy a seguir haciendo esto, aunque no me paguen, pero si me pagan lo voy a disfrutar aún más y voy a echar muchísimas ganas? Pues yo les invito a que nos conozcan. Nosotros estamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aquí estamos ahorita. Que conozcan la librería, que vengan y que descubran nuevas historias. Pues que realmente yo creo que lo más importante es conocernos a nosotros mismos. Cuando te conoces a ti mismo, pues sabes tus alcances y sabes qué tanto vale la pena como meterle ese esfuerzo y todo tu corazón a cierta cosa. Funciona, yo creo que la vida así, ¿no? En general, en las relaciones personales, en todo lo que uno haga. Tú mismo sabes hasta dónde, hasta cuándo y por qué. Entonces, mi invitación siempre es, hazte preguntas y busca en ti mismo las respuestas. Y hay herramientas como los libros que de pronto una novela te sorprende y te inspira, ¿no? Y pues yo me cierro siempre las entrevistas con la frase nunca dejes de volar. Me gusta mucho, la sabes, y me gusta mucho en mis historias o en mis poemas o en mis relatos que sean una metáfora, y por eso es que el título de uno de mis libros es El viaje de los colibríes, porque el cielo es ahí tan grande, aparentemente tan infinito, y las aves tan libres y la vida tan breve. Entonces pues es mi invitación a nunca dejar de volar. Perfecto, amigos, muchas gracias, Sude. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y vieron este podcast. Nosotros los invitamos a que lean, a que vengan a Proveedora o que adquieran los libros también a través de Random House. Sí, y aquí en Proveedora vamos a dejar algunos libros firmados, chicos, los que son de Tuxtla y nos escuchan en Tuxtla y nos ven en Tuxtla, para que vengan por sus libros. Pero saben, entonces síganos en redes sociales. ¿Nos recuerdas sus redes sociales? Yo aparezco en todas las redes sociales como Sue Zurita, y me buscan Facebook, Instagram y TikTok. Perfecto, nosotros síganos en redes sociales. Nos vemos la próxima con un nuevo episodio. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Nos vemos la próxima.